estoy seguro en tus manos, nada temeré. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno del honor. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Jesús, tú eres mi luz y mi salvación, y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos, nada temeré. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno del honor. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, ahora ven Señor Jesús. Solo en ti confiaré, yo nada temeré. Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar
Buenas noches a todos, una cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje de lo que es la palabra de Dios. La verdad siempre va a ser una alegría poder verlos, sobre todo a los eh, hermanos de la Iglesia de La Molina. El otro día estuve ahí y, pucha, el corazoncito siempre salta, ¿no? Y verlos a ustedes siempre va a ser un grato, un grato recuerdo, una grata memoria en mi mente. Esta noche vamos a revisar un nuevo tema y vamos a empezar pidiendo al Señor que Él pueda bendecirnos con su presencia en este espacio. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, al presentarnos ante ti en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, participe de esta reunión, que influya, Señor, en nuestra mente, que influya en nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a poner como práctica de nuestra vida todo lo que aprendemos. Nada en la Biblia está puesto por gusto. Es el libro de instrucciones, Señor. Esa luz, esa lámpara que debería de alumbrar nuestro caminar día a día. Te agradecemos, Señor, porque propiciaste que existiera este espacio de aprendizaje. Te pedimos una bendición especial para Federico Salvador, Señor, nuestro expositor, nuestro ponente, nuestro maestro en esta noche. También te pedimos una bendición especial a todas las personas que están presentes y que tu Espíritu pueda bendecir a cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te invitamos a esta reunión. Amén, Señor. Muy bien, hoy día vamos a tener un tema muy interesante. No sé si va a haber ahorita un número especial. Bueno, vamos para adelante. Recuerden de que debemos de escribir cualquier pregunta que tengamos, la vamos escribiendo en el chat, ¿no? De este Zoom. Y las personas que están viendo las redes sociales también pueden escribir ahí sus preguntas, ¿no? Cualquier duda que tengan, nuestro maestro, nuestro expositor, al final va a responderlas, ¿no? Muy bien, habíamos dicho que el tema de hoy día se llama o se titula La adoración y va a ser tratada en dos partes. Hoy día vamos a ver la primera parte del tema, la adoración, que creo que es un tema muy importante para nuestras vidas, ¿no? Muchos de nosotros hemos fallado al no saber cómo adorar a Dios. Entonces vamos a escuchar y vamos a invitar a Federico Salvador para que hoy día nos enseñe o comparta con nosotros toda aquella sabiduría que Dios le ha dado con respecto a su palabra. Federico Salvador, dejamos el espacio contigo. Gracias, Carlitos. Muy buenas noches. Voy a tomar unos segundos para compartir la pantalla. Vamos a tocar efectivamente el tema de la adoración. Y es un tema que particularmente me parece muy importante porque la adoración va a ser parte del conflicto final que habrá en esta tierra, como vamos a ver. Y como siempre, aquí ustedes pueden ubicar el tema que estamos tratando hoy en medio de todos estos temas que hemos ido avanzando, y que es un tema muy importante porque, como decía yo hace un momento, en realidad todo el conflicto de los siglos es por una definición de a quién adorar. Y vamos a tratar algunos temas, algunos los vamos a tratar en la segunda reunión. La primera vamos a hablar toda la parte teológica de la adoración, y la segunda vamos a hablar de algunas aplicaciones directamente de la adoración en algunos temas que todos nosotros deberíamos considerar cuando hablemos de la adoración en nuestras iglesias y que entendamos el lugar que ocupan determinadas cosas como la oración, la música, el comportamiento de las personas, la reverencia, y temas como estos los trataremos con mucho detalle.
Lo que vamos a tratar hoy día es los principios de la verdadera adoración, cómo entender cuál es la verdadera adoración que debería existir. Vamos a establecer el motivo de la adoración a Dios, es decir, vamos a establecer por qué nosotros debemos adorar, cuál es la razón por la que nosotros como cristianos adoramos a Dios. Mostrar la racionalidad del culto cristiano en contraste con las emociones que a veces tiñen los cultos de otras denominaciones. Y vamos a vincular la adoración a la naturaleza propia de la deidad. Amén. Y vamos a analizar la forma de adoración adecuadas al culto cristiano. Cuando la gente escucha la palabra adoración, la palabra trae a la mente de las personas diferentes concepciones, dependiendo de las creencias religiosas que posean y también el entorno cultural en el que vive. Además de estas diferencias, digamos, también podríamos hablar de la adoración privada y la adoración pública. Y aunque en este tratado vamos a hablar bastante más de la adoración pública, no vamos a dejar de tocar el tema de la adoración privada. Y una de las preguntas que intentamos responder es si existen algunos principios que debían ser considerados en la adoración cristiana. Y también yo he encontrado algunas definiciones importantes que han hecho algunos especialistas, algunas personas que han trabajado y estudiado mucho este tema y que en mi opinión tienen mucho que decir con respecto a la adoración cristiana. Daniel Oscar Plain, que es un teólogo muy reconocido de la Iglesia Adventista, y él tiene una serie de declaraciones importantes sobre el tema de adoración. Ha estudiado profundamente el tema y voy a usar parte de lo que él escribe sobre estos asuntos, además de otros autores, pero con la idea de que nosotros tengamos una idea correcta de cómo debemos organizar el culto público en nuestras iglesias y qué parte de nuestra vida cristiana está relacionada con la adoración individual o personal. Él cita en este libro, El culto que agrada a Dios, cita una definición que hizo Eugenio Van Deur, que habla acerca de la adoración. Dice, es un homenaje primordial, absoluto, tributado por la criatura a la divina excelencia, cuyas grandezas confiesa conjuntamente con todos sus derechos soberanos, sobre todo cuando existe. Esta declaración a mí me parece estupenda, porque además dice que es un homenaje primordial, o sea, básico, fundamental, pero también absoluto, es decir, no hay cuestionar, no tenemos que relativizar nada con respecto a la adoración. Y también es tributado por la criatura hacia Dios, porque además reconocemos sus derechos soberanos sobre todo, inclusive sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida. Y dice este escritor que es el homenaje de la criatura racional al Dios tres veces santo, que la saca de la nada, imprime en ella el sello de su propia Trinidad y se convierte luego en el huésped divino del alma transformada por la gracia. Me parece maravillosa la declaración de Bandar, porque no solamente establece el concepto, la definición de adoración, sino establece que la adoración tiene una relación personal con el adorador, y además el adorado reside en el adorador. Y eso le da una característica singular que ninguna otra cosa tiene. O sea, ninguna otra cosa que nosotros hacemos depende tanto de esta relación personal con Dios. Por lo tanto, si hablamos de oración, tenemos que establecer que tiene que haber una entidad que es adorada y otra entidad que adora. Estos son dos conceptos que son evidentes por sí mismos, o sea, el adorador y el adorado. En este caso, nosotros los adoradores y Dios. Fíjense, el hombre ha tenido tan escasas formas de entender la adoración que nosotros hemos visto en la historia de nuestro mundo. Por ejemplo, los reyes de Israel ofreciendo a sus hijos a Moloch, a un ídolo, ¿no es cierto?, que era un ídolo hecho de hierro y estaba hueco por dentro, y dentro de él se ponían carbones ardientes,
y en esos carbones ardientes se encendían y el ídolo se ponía al rojo vivo. Y los adoradores tomaban a sus pequeños, a sus bebés, y los ponían en las manos del ídolo. Y esa era su forma de adorar. Entonces, también conocemos, por ejemplo, en el caso de las religiones paganas, por ejemplo, las adoraciones lascivas, que no tenían ninguna relación con un Dios santo. En las antípodas de esto está el culto cristiano. Nosotros tenemos un Dios perfecto, santo, bueno, misericordioso, amante, omnipotente, eterno. Y podríamos seguir escribiendo la naturaleza de Dios, pero este culto también debía ser con unas características singulares y precisas, y también magníficas, dicho sea de paso. Yo recuerdo que hace años, cuando, estoy hablando de hace 30 años o 35 años, estaba en una iglesia donde había 120 miembros nuevecitos, recién bautizados, todos. Fuimos un pequeño grupo de la iglesia de Miraflores para ayudar a este grupo a desarrollarse. Y resulta que un día vinieron un pequeño grupo de jóvenes, 6 o 7 jóvenes de los bautizados, y me dijeron: hermano, queremos hacer un número especial para alabar a Dios. Entonces yo los llevé aparte, los llevé a un cuartito que teníamos ahí en la iglesia y le dije: bueno, háganmelo a mí primero. Y claro, los chicos empezaron a hacer una coreografía que parecía pues algo como para la televisión, digamos, ¿no? Y claro, ellos no sabían. Ellos querían adorar a Dios, pero no sabían, porque estaban nuevos, recién habían conocido la verdad. Entonces yo tampoco quería cortar su primer amor y su deseo de servir al Señor. Entonces les expliqué lo que significaba la adoración y las formas de la adoración. Entonces vamos a tratar de estudiar esto para ver qué parte del culto que nosotros dedicamos a Dios es el correcto, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. El culto debe ser, la oración debe ser una respuesta natural a Dios. Cuando se utiliza en la Biblia el concepto de adoración, está vinculado a conceptos como postrarse, ¿okay? Inclinarse. Por lo tanto, cuando yo hablo de adoración, yo tengo que inclinarme delante de Dios. En el caso de las divinidades paganas, los adoradores a veces adoraban a estos dioses por temor, por miedo, porque estos dioses supuestamente eran poderosos, pero al mismo tiempo eran malos. Pero esta adoración de la que nosotros hablamos es una adoración más que implica un homenaje, respeto, sumisión a Dios. Y también un sentimiento de dignidad del adorador. El adorador es indigno de mantener una relación con este Dios que es algo tan extraordinario. Fíjense, es interesante que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, él le dice a los siervos: esperad aquí, que nosotros, con el muchacho y yo, iremos ahí y adoraremos. O sea, él consideraba que todo esto que él iba a hacer era un proceso de adoración. O sea, él consideraba que cumplir con la orden que Dios le daba de entregar a su hijo era un acto de adoración. Y creo que no tenemos que ir entendiendo esto, porque hay una demanda divina y una entrega humana. Y el hombre tiene que entregar no lo que el hombre le parece, sino lo que Dios ha definido como adoración. O sea, no es el hombre el que define cómo adorar, sino es Dios el que define cómo adorar. Y decía, porque esta frase que aparece de Abraham es la primera vez que en la Biblia utiliza la palabra adoración. Es la primera vez que aparece en la Biblia. En la Biblia no hay otro lugar donde aparezca la palabra adoración antes, o el verbo relacionado con la adoración. Por lo tanto, hay una diferencia entre el sujeto humano y el objeto divino, y el hombre tiene que relacionarse con él a través de la adoración. Cuando Dios dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí, está estableciendo una relación única entre el hombre y Dios. Esta relación tiene que tener la adoración. Y Dios dice: nada debe estar en medio.
Ninguna cosa debe colocarse en medio entre la relación del hombre con su Dios. Otra cosa interesante que tenemos que entender sobre la oración es el encuentro de Jesús con la samaritana. Nosotros entendemos que el propósito de Jesús era convertir a la samaritana y quería darle un mensaje a la samaritana. Pero en medio de la conversación con la samaritana surge el tema de la adoración. Y la samaritana le dice, ¿cómo ustedes adoran en Jerusalén y nosotros acá en Samaria? Y trata de llevar la conversación hacia la adoración. Y Jesús no esquiva el tema. San Juan 14 dice así, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjese, ella contrasta dos lugares, Jerusalén y el monte de Samaria. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adorad lo que no sabéis. Y aquí establece otra cosa importante. Para adorar tengo que conocer. Yo no puedo adorar a Dios sin conocerlo. Porque hay una relación entre el adorador y Dios. Y además, yo tengo que saber las características del Dios al que adoro para saber cómo adorar. Y entonces el Señor dice, porque la salvación viene de nosotros sabemos lo que adoramos, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no se trata de un lugar, sino se trata de una forma, de una relación entre el hombre y Dios. Y dice que el Padre busca que tales adoradores le adoren. Es decir, hay una intención de Dios de hacer que el hombre le adore. Porque esta adoración es importante, no solamente para Dios, sino es importante para el hombre. Por lo tanto, Jesús sostiene que no es un asunto de lugar, pero sí es un asunto de conocimiento. Porque Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros sí lo conocemos. Entonces, el conocimiento de Dios es importante. Cuando Pablo habla acerca de la adoración, dice lo siguiente en Romanos 12:1. Dice, así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, la adoración es un asunto racional. No tiene que haber emociones, no es que no tiene que haber emociones, sino que las emociones son un complemento de la racionalidad de la oración. No es que yo me emociono, entonces porque... No, la adoración es algo racional. La persona decide adorar y lo hace de acuerdo a la forma en la que Dios le enseña. Pero este versículo también enseña una cosa importante. Me está diciendo que cuando yo presento mi cuerpo vivo en sacrificio a Dios, estoy haciendo adoración. Es decir, yo adoro con mi vida. Por eso que el Señor Jesús decía, no es un lugar en el que tienes que adorar. Aunque nosotros tenemos un templo, es donde vamos a adorar. Pero no es ese el único lugar para adorar. La adoración no es un proceso que ocurre solamente en el templo. Por lo tanto, Jesús sostiene que no hay un lugar asociado, aunque nosotros tenemos, como digo yo, la relación con el templo. Establece el vínculo entre adoración y conocimiento. Y además dice que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y este es otro concepto importante. La verdad significa conocer a este Dios a profundidad para adorarlo como Él se merece. Y no cometer el error de Caín. Caín quiso hacer un culto a Dios a su manera. Y Dios no pudo aceptar el culto de Caín. No pudo aceptar el sacrificio de Caín. Porque el sacrificio de Caín no era lo que Dios quería. Por lo tanto, para adorar a Dios, nosotros tenemos que seguir sus instrucciones, no las nuestras. No podemos crear nuestra forma de adorar, sino tenemos que preguntarle a Dios cómo es que debe ser. Porque además, quiero que note que además de todas estas cosas, Pablo dice que el culto tiene que ser agradable a Dios. Y a veces nosotros cometemos el error de pensar que el culto tiene que ser agradable a nosotros, los adoradores. Entonces pensamos que el culto tiene que ser agradable para las personas que asisten al culto.
No, no. El culto tiene que ser, en primer lugar, agradable a Dios. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Un culto que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, el culto tiene que agradar a Dios. Y el libro de Juan, cuando escribe, alza tus ojos, dice, el Dios vivo merece nuestro pensamiento, nuestra alabanza, nuestra adoración como creador. Debemos alabar a Dios porque fuimos maravillosamente hechos. Él habla de la necesidad que nosotros tenemos de adorar a Dios de manera natural, porque Él nos ha dado todo. Entonces, en mi relación con mi Creador, la reacción natural es la adoración. También menciona ella que el primer lugar es la mente la que tiene que actuar. Noten lo que ella dice, cuando Dios es el tema de todo pensamiento, el objeto del amor, de la reverencia y de la adoración, cuando el Señor ocupa el primer lugar en la mente, el corazón es purificado de toda contaminación moral. Entonces el alma se transforma en juez certero, cada actitud es sazonada con gracia. La adoración es una respuesta del hombre a Dios y tiene muchísimo que ver con mi vida diaria, natural, todos los días de mi relación con Dios. Porque nosotros también llamamos, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia decimos, vamos a empezar el servicio de adoración, decimos a veces, ¿no? O el segundo servicio, de la sabática. Y yo quisiera hablar del servicio, pero no de esta palabra como utilizamos el servicio, sino vamos a ver también que adorar es servir. Fíjense lo que dice el pastor Plenk en este tema. Dice, el verbo servir es muy común en la escritura, abad y latreu en griego. Y él dice que el Antiguo Testamento define como servicio la actividad de los levitas. O sea, los levitas y los sacerdotes hacían el servicio del santuario, que no era otra cosa que la adoración. Y por eso cuando, por ejemplo, Ezequiel habla, dice, por ello cuando las naciones paganas adoran a sus ídolos, sirven al palo y a la piedra, sirven. O sea, servir es adorar. Por lo tanto, en realidad, las palabras adoración y culto en realidad hablan de servicio. Entonces, para que yo adore, yo tengo que servir. Y este es otro aspecto importante. La adoración no puede ser una voz pasiva. Es decir, yo no voy a adorar estando presente, por ejemplo, en un culto. Si yo no sirvo a Dios, no estoy adorando. Por eso yo decía al comienzo que este es un tema muy importante porque no entendemos a veces el concepto completo de oración. Entonces Plenk dice, al final de este pasaje, dice, es adecuado entonces entender la adoración como servicio a Dios. Y dice, bien pueden ambos términos intercambiarse, porque adorar es servir a Dios y servir es adorar. De manera que cuando un hermano, por más humilde que haga su trabajo en la iglesia, él hace un servicio a Dios, está adorando. No solamente adora el que predica, no adora el que ora, ni el que se arrodilla, ni el que canta. Adora a cada persona que hace un servicio a Dios. La adoración es el centro del conflicto de los siglos. Cuando Satanás tienta al Señor Jesús, en San Mateo capítulo 4 aparece la tentación, eso es la triple tentación de Jesús. Dice en Mateo 4, del 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ese es el tema del conflicto de los siglos. El tema del conflicto es sobre la adoración. Satanás quiso ser adorado en el lugar de Dios. Y está logrando que la gran mayoría del mundo adore un Dios que no es el Dios que nosotros adoramos. Y el Señor lo rechazó diciéndole, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero que noten otra vez la relación entre adoración y servicio. Los ángeles que adoran a Dios le sirven. ¿Ya? Y esto debería ir quedando en nuestras mentes, si yo estoy sirviendo a Dios o no. Es decir,
Si lo que yo hago en toda mi relación con la iglesia, por ejemplo, si yo estoy sirviendo, entonces estoy adorando. Y probablemente si no estoy sirviendo, está faltando algo en la adoración que estoy debiendo tributarle a Dios. Y también la adoración es un asunto permanente. Apocalipsis capítulo 4, si ustedes me acompañan a partir del versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, perdón, y alrededor, por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estos seres vivientes que son querubines, que están en la presencia de Dios, dan permanentemente gloria a Dios. De manera que la adoración es un proceso continuo, como debiera ser la oración para nosotros. O sea, estar en contacto probablemente con Dios, contándole mis problemas, mis dificultades, diciéndole, Señor, necesito sabiduría para hacer esto, necesito, o quiero orar por mis hijos o por mi familia. Estos conceptos deberían estar siempre presentes. O sea, la adoración, igual que la oración, es un proceso permanente también. Y estos ancianos que aparecen ahí en ese mismo pasaje de Apocalipsis, dicen que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces utiliza también el concepto de gloria. Y ese también está relacionado con la adoración. Este autor que les digo, Planck dice, el término gloria se utiliza a veces en relación con la adoración, hebreo kabot y griego doxa o doxazo, y su significado literal era peso o brillo, es decir, valor o dignidad. Por lo tanto, él sostiene que cuando nosotros rendimos honor a Dios, reconociendo a Dios, estamos adorando. Por ejemplo, que yo devuelvo mis diezmos, estoy adorando a Dios. Porque estoy reconociendo que Dios tiene el poder para darme vida, para alimentarme, para cuidar de mis hijos, para vestirme, para todo. Y que todo lo que tengo depende de Él. Entonces yo doy honra a Dios, doy honor a Dios cuando yo devuelvo el diezmo, por ejemplo. Por lo tanto, el concepto de oración, como decía yo, es un concepto complejo, profundo, que nosotros debemos comprender cada vez más. También menciona él que nosotros debemos glorificar a Dios, es decir, dar gloria a Dios. ¿Y cómo doy gloria a Dios? Yo doy gloria a Dios con mi carácter. Porque la gente cuando me conoce, ojalá que diga, Federico es un buen hombre, es una buena persona, es un buen cristiano. Entonces yo voy a dar gloria a Dios. Porque la gente va a decir, mira lo que es ser un cristiano. Va a dar gloria a mi Dios. Ese es el concepto que está detrás de la oración. Y Plen cita un pasaje de Elena de White que está en un manuscrito, escrito en 1890, donde dice, dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro. Y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. O sea, me está diciendo Elena de White que mi carácter glorifica o no a Dios. Eso es lo que me está diciendo. La forma en la que yo vivo, la forma en la que yo me comporto, eso da gloria o no, adora o no a Dios. Fíjense todo lo que estamos hablando de la oración, porque a veces nosotros lo vemos solamente al aspecto del culto, el momento en que, ¿no? De repente en la mañana cuando levantamos hacemos nuestro culto personal, no, es un proceso, es un concepto bastante más amplio. En Apocalipsis 5, que alguna vez estudiaremos también, 4 y 5 son capítulos que no se estudian mucho, pero son extraordinarios. Cuando estas criaturas alaban al Creador, dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono del Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos. Y los seres vivientes decían amén. Mi reacción natural a este Dios que me ha creado y me ha salvado es la adoración. Y la adoración en todos los aspectos que estamos mencionando.
Los ángeles adoran a Dios. Los ángeles puros y santos que están en los cielos adoran al Señor. En la verdad sobre los ángeles, en la página 25, Elena dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió de la eternidad como una persona separada y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria más excelsa del cielo, el comandante de las inteligencias celestiales. Con pleno derecho recibía la adoración y el homenaje de los ángeles. O sea, los ángeles, que son seres santos y perfectos, que no tienen pecado como nosotros, que no tienen cargas sobre sus hombros por haber estado alejados de Dios, reconocen a Dios y lo adoran. La multitud angélica se inclina en adoración diciendo, digno, digno es el cordero que fue inmolado. Pero el hombre ha ido tras dioses ajenos muchas veces. Recuerden el caso del becerro de oro, que es uno de los casos más evidentes, pero hubo muchísimos más. Pero muchas veces Dios tuvo que repetir a sus hijos que quitaran los dioses ajenos entre vosotros y limpiaos. Varias veces el Señor tuvo que decir, quitad los dioses ajenos. Por eso es que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no hay otro lugar, no hay lugar para otro Dios dentro de la adoración a Dios. Cuando Jacob estaba por regresar a encontrarse con su hermano, él salió de la casa de Labán con su familia, su esposa, las siervas que eran sus concubinas y sus hijos. Y cuando estaba en rumbo allá, tuvo que limpiar su casa. Génesis 35, el 1 al 4 dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y ahí es un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermana Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que andaba. Así le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Jacob, que estaba regresando después de haber sido servido, en su casa estaba lleno de ídolos. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Deja otros dioses. El mandato de Dios para eliminar las imágenes es evidente. Las imágenes de culto me refiero, por supuesto. En Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, dice Éxodo 20. Es clarísimo, el Señor dice, no te harás ninguna imagen. Evidentemente por cuestiones de culto no está diciendo si yo tengo pues una escultura de Da Vinci, pues, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las cosas de culto. Pero algunos, por ejemplo, sostienen que si bien existe este mandamiento significa no hacer representaciones de otros dioses, pero no de Dios. Y no es así. La palabra de Dios enseña con claridad que Dios dijo lo siguiente en Deuteronomio capítulo 4. Guardad pues mucho vuestras almas. Deuteronomio 4, del 15 al 18. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Quiero que noten lo que el Señor está diciendo. No viste ninguna imagen mía, nada que me represente. No viste nada, ninguna figura. Y por eso Dios le dice que no debe hacer nada, ni siquiera de Él. Por lo tanto, este es un concepto. Dios conoce el corazón del hombre que se inclina a los dioses, se inclina a aceptar a otros dioses, se inclina a buscar una representación de Dios. Y Dios le dice, no me vas a ver, pero me tienes que adorar. No me haces sentir, pero me tienes que adorar. No hay nada que me reemplace, no coloques nada en medio entre tú y yo. Pero nosotros sabemos, porque si leemos el libro de los jueces, son una tras otra las caídas de Israel, ¿no? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos de los alrededores.
En Jueces 2 dice, tampoco oyeron a los jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Es decir, colocaron dioses en medio de él. Y sabemos que esto corrompió al pueblo. Y Dios sabe que el hombre se corrompe cuando adora a la criatura o cuando adora a una imagen. Pero además la consecuencia de la idolatría, la consecuencia de colocar un Dios de este tipo, es que Israel se fue alejando. Se fue alejando no solamente de la adoración verdadera, sino de los mandamientos, de los estatutos de Dios. Todo fue perdiéndose rápidamente. Y esto fue una caída indetenible. Si nosotros leemos a los reyes, dice, pues adoraron a todo el ejército del cielo, sirvieron a Baal. Es decir, rápidamente el pueblo abandonó a Dios y no lo sirvió. Y cuando Moisés dice sobre esta adoración a los ídolos, dice, sacrificaron a los demonios. Es decir, cuando yo hago una adoración a una imagen, estoy adorando a los demonios. Fíjense, yo recuerdo cuando yo era niño, mi mamá tenía pues una imagen de María Auxiliadora y mi mamá pasaba y se perinaba delante de ella y tocaba. Cuando mi mamá conoció la verdad también lo dejó, pero esa adoración no es a Dios, sino es a un demonio. Pero es interesante que cuando la Biblia habla en Apocalipsis de los tiempos finales, mira, Apocalipsis 9:20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La adoración de las imágenes sigue el día de hoy. Y yo cuando leía, recuerdo hace 40 años, cuando empezaba a leer El conflicto de los siglos, Elena de White decía que los antiguos dioses paganos volverían a entrar en Occidente. Yo no le creía. Yo decía, no puede ser. ¿Cómo la gente se va a volcar a adorar a los dioses paganos? Y ahí está. Él mató a estos dioses paganos metidos dentro de la adoración de la gente. Porque el hombre ha terminado haciendo un culto a las criaturas. Cuando hablo de la oración pagana, dicen, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y sabemos esto porque en el santoral católico, por ejemplo, hay arcángeles. San Gabriel, San Miguel Arcángel. Y están en el santoral y la gente les ora y hay representaciones de ellos en las iglesias. Pero, claro, Juan, por ejemplo, el discípulo amado, cuando estaba en el Apocalipsis y ve un ángel tan deslumbrante delante de él, cae a sus pies arrodillado y no se da cuenta que está adorando a una criatura. Y el ángel le tiene que decir, Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. La adoración solamente para Dios. De manera que la proximidad del hombre hacia la adoración de la criatura es una relación casi natural. Por eso es que Juan adoraba o quería adorar a un ángel. Y le pasa 2 veces. Apocalipsis 22:8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Él no entendía que no debía adorar a la criatura. Estamos hablando del discípulo amado. ¿Se dan cuenta? O sea, la proclividad del corazón humano de arrodillarse ante la criatura es una cosa natural. El hombre tiene la tendencia a adorar lo que no entiende, lo que no conoce, la fuerza de la naturaleza, los astros, como ha pasado en toda la historia de este mundo. Y muchas veces los reformadores dentro de Israel tuvieron que quebrar los altares de culto, los santos. ¿Recuerdan ustedes a Elías? Otro concepto, por ejemplo, que tenemos que entender es el concepto de la liturgia, la organización para el culto. ¿Qué significa la liturgia? Porque a veces nosotros, los adventistas del séptimo día, hemos bebido de la palabra liturgia que se utiliza en el romanismo, en la Iglesia Católica.
Y no entendemos que la liturgia lo que significa es la obra del pueblo, la forma en la que el pueblo se acerca a Dios. Y yo he conversado con hermanos que me dicen, hermano, no, pues el culto debe ser una cosa espontánea, debe ser una cosa natural, nomás yo debo adorar a Dios naturalmente, como me parezca. No. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, el primer pacto tenía un modelo de culto, un modelo de adoración. Y el nuevo pacto también. Por lo tanto, no es que la adoración tenga que ser espontánea, natural o de la forma que al hombre le parezca, sino tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha enseñado. Y Dios, por ejemplo, le dio tantos detalles. Quisiera que noten los detalles que da en Éxodo 20, cuando Dios le habla acerca de los dioses ajenos, e inclusive de su propio santuario. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificar sobre él tu holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Yo voy a cortar la piedra y colocarla sobre el altar. No podía tallarla. Fíjense, ¿cómo Dios declara determinadas cosas? Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a ti. El Señor da muchas cosas específicas de la forma en la que el culto debía ser realizado. Por lo tanto, aquellos que sostienen, no, ¿sabes qué? El culto en la iglesia debe ser una cosa espontánea, natural, no importa el orden. No, nunca. En el libro de Plenk, él dice, ¿no? Liturgia significa literalmente obra del pueblo. Por lo tanto, la forma que la liturgia se hace es la forma en la que el pueblo se aproxima a Dios. Es una forma. Entonces, el orden y la forma del culto se denomina liturgia. Y el culto público tiene que ser ordenado. Pablo señala que el culto debe ser comprensible y edificante para la iglesia. Debe dar buen testimonio entre los incrédulos. Debe evitar la confusión y debe remarcar el decoro, que es necesario. Y ha de primar la decencia y el orden, dice Pablo. Elena de White dijo lo siguiente sobre el culto en Joya de los Testimonios. Algunos piensan que es malo procurar observar orden en el culto de Dios, pero he visto que tal cosa es peligrosa. He visto que la confusión desagrada al Señor y que debe haber orden en la oración y también en el canto. Por lo tanto, Dios me está diciendo, ¿sabes qué? El culto lo tienes que organizar, tienes que hacerlo de tal manera que honre a Dios, que sea agradable a Dios. Pero a Dios no le agrada todo lo que nosotros hacemos a veces. Y debería haber reglas, dice Elena de White. Debería haber reglas con respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia. El Señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden, la disciplina y no por la agitación y la confusión. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. La próxima vez que reunamos vamos a hablar algo sobre las iglesias de celebración que existen ya en la iglesia adventista y que son una distorsión total de lo que estoy mencionando, pero total. Y son de la iglesia adventista. Y después también es cuidadoso en decir que no se trata de ritos o de formas, el culto tiene más profundidad que eso, pero tengo que seguir un orden. Ella dice, si su religión había estado centrada en las ceremonias del sistema de los sacrificios, habían hecho de la forma exterior lo más importante. Otra vez, no es el exterior, es decir, las formas, sino la actitud del adorador, lo que está en el corazón del adorador. Eso es lo verdaderamente importante. Porque podemos hacer cosas magníficas, extraordinarias, pero ¿y cómo están los corazones de las personas? Nuestras reuniones, además, dice Elena White, deben hacerse intensamente interesantes. O sea, el culto no tiene por qué ser aburrido y
denso y pesado y que la gente esté mirando el reloj. O sea, dice, deben estar impregnados por la misma atmósfera del cielo. No haya discursos largos y áridos, ni oraciones formales simplemente para ocupar el tiempo. Todos deben estar listos para hacer su parte con prontitud. Y cuando han cumplido su deber, la reunión debe clausurarse. Así el interés será mantenido hasta el final. Esto es ofrecer a Dios un culto aceptable. Su servicio debe ser hecho interesante y atrayente, y no dejarse que degenere en una forma árida. Es interesante el canto, la alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes, el predicador, los que salgan adelante. Son los agentes designados por Dios para preparar al pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que se corrompa. Entonces, es interesante lo que ella dice. O sea, si bien las formas no son lo importante, el orden es importante, pero también tiene que ser atractivo. Tiene que ser un culto que la gente se goce en participar. Otro tema que está relacionado con la adoración pública es el tema de la reverencia. Y este es un tema que nosotros en la iglesia hemos ido perdiendo naturalmente y cada vez más. En el libro de la oración, Elena de White dice, la verdadera reverencia hacia Dios tiene su origen en la comprensión de su infinita grandeza y en la sensación de su presencia. El corazón de todo niño, dice ella, debería ser profundamente impresionado por esta presencia del invisible. Debería enseñarse al niño a considerar sagrados la hora y el lugar de oración y los cultos públicos, porque Dios está en ellos. Y al manifestar reverencia en la actitud y la conducta, el sentimiento que lo inspire se profundizará. Si esto es para los niños, también es para los grandes. Elena White dice lo siguiente. Quiero que noten este versículo de Levítico 19:30, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos da sugerencias. El Señor dice, mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Es una orden, no es una sugerencia, no es una recomendación. Dios me da la orden. Federico, tu micro. Perdón, no me estaban escuchando, ¿no es cierto? No me he dado cuenta que se había perdido. Decía que lo que se menciona acá es que esto es una orden de Dios. Dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Es una orden de Dios, no es una sugerencia, no me está diciendo Dios te recomiendo que hagas esto, me está ordenando. Y cuando Elena de White habla sobre esto, ella dice, arrodíllese cada miembro de iglesia delante de Dios mientras esté en su templo. Nosotros debemos hacer las oraciones de rodillas, porque recuerden lo que dijimos que era adoración. Adoración es inclinarse, es postrarse. Eso significa adorar. Y en el momento de la adoración solemne a Dios, que es en el templo, por ejemplo, debiéramos doblar nuestras rodillas. Solamente debieran estar excluidas las personas que por su salud no puedan inclinarse, no puedan postrarse a rodillas. Pero todo lo demás debemos doblar nuestra rodilla delante de Dios. Dice, Dios bendecirá a todos los que de esta manera se preparen para su servicio. Comprenderán qué significa tener la seguridad del Espíritu, que han recibido a Cristo por la fe. O sea, el Señor nos pide que nosotros hagamos esto, debe ser nuestra forma de adorar cuando estemos en la iglesia.
Y dice también, otro don precioso que debería ser cuidadosamente fomentado es el de la reverencia. Y la reverencia, todo esto está relacionado con el concepto del temor a Dios. Y el temor no es miedo. El temor debería ser más relacionado con el respeto a Dios. Yo respeto a Dios. Dios está tan por encima mío que Dios es algo tan inconmensurable. Se ha acordado una vez más, pero no sé si se me escucha ahora. ¿Se me Se escucha le ahora? escucha, Federico. ¿Y se ve también la pantalla? ¿Se ve mi pantalla? No, no se ve la pantalla. Ya, vamos a compartirla entonces. Decía que el juez dice que otro don precioso debía ser cuidadosamente fomentado en la reverencia. Y cuando Plenk habla acerca de la reverencia, dice que está relacionada con el temor a Dios, del hebreo yaré y el hebreo fobeomat. Pero no es un temor de miedo, sino es el respeto a Dios, la relación con Dios. Ese temor también tiene que ver con el recogimiento, o sea, yo reconozco mi condición delante de Dios y me presento delante de Él como debiera ser, porque soy una criatura de un Dios inmenso. Y hay promesas, por ejemplo, para los que temen a Dios, el temor a Dios. Entonces, el temor a Dios no representa el miedo a Dios, no me arrodillo delante de Él porque temo que Dios me destruya, ¿no? Sino es tan grande Dios que yo tengo que doblar mis rodillas delante de Él. No hay forma de presentarme a Dios si no es esto. Y Elena de White dice, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados de Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde se encuentran con su pueblo. Ella dice lo siguiente, ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Ya, tratamos el lugar y la hora del culto de una forma en la que no debiéramos hacer. Ella dice, las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas a nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraban con Dios en el servicio sagrado ha desaparecido mayormente, dice Elena de White. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Y ella dice que nosotros tenemos que tener cuidado, no solamente en el culto público, sino en nuestro culto personal. Debemos hacer el culto personal de una manera también que honra a Dios, que muestre nuestro respeto a Dios, en las formas, en los lugares. Noten las cosas específicas que ella dice. Cuando los adoradores entren en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en las casas de culto, ni antes ni después del servicio. Por supuesto, durante tampoco. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los oradores. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa. Los ángeles nos rodean y toman nota de nuestras actitudes a veces en el culto.
Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos, que podrían no ser pecaminosos en un lugar en negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. Yo todavía recuerdo cuando las diaconisas estaban paradas en los costados de la iglesia. Y si uno hacía alguna cosa o un niño se comportaba incorrectamente, las diaconisas nos llamaban la atención. Nos pedían silencio, tapábamos la boca. O nos decían, por favor, saca a su niño afuera hasta que se calme y después regrese. Así era. Y no estoy hablando de hace 200 años, ¿no? Hace apenas unos 30 años. Cuando se abre la reunión de conmemoración, cada rodilla debe doblarse en la presencia del santo. Miren, dice, cuando se abre la reunión de conmemoración, cada rodilla debe doblegarse. No, a veces hacemos oración de pie, ¿no? No. Debe ser hecha de rodillas. Por eso yo decía hace un rato, ¿no? Nosotros podemos tener nuestras ideas de cómo adorar a Dios, pero ella nos está presentando las ideas de Dios. ¿Cómo debe ser la forma de Dios? La melodía del canto, exhalada por muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si en la visible presencia del maestro si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. Es impresionante lo que ella dice sobre el tema de la reverencia que nosotros hemos estado descuidando. Dice, cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna, debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llega al púlpito y pedir fervientemente ayuda a Dios. ¿Qué impresión hará esto? Dice ella. Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios. Se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. Una solemnidad desciende sobre todo y los ángeles de Dios son atraídos muy de cerca. Dice que nosotros debemos unirnos en esa oración, inclinando nuestra cabeza. Son tremendas cosas que nosotros hemos perdido. Cuando se habla la palabra, dice, debes recordar, hermanos, que estés escuchando la voz de Dios por medio de su siervo, al que ha delegado. Escuchad atentamente. Dice, no durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder. ¿Y saben qué? Nos pasa que vemos personas que están durmiendo en el culto. Y yo no sé por qué ocurre. No ocurre porque han tomado mucho desayuno, porque no han descansado lo suficiente. Pero lo que sí es cierto es que deshonramos a Dios cuando dormitamos en el culto. Dice, algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se ahorrarían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Tremendo. A la salida, ¿qué dice Elena White? Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden, ni conversación, insistiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si estuviesen en su presencia visible. Nadie se detiene en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los demás. Las dependencias de la iglesia deben ser investidas con sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Estas cosas deben ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente y el ruido que se oye en algunos lugares. Tremendo. Yo me siento responsable, personalmente. Hablemos un poquito de las formas en la oración. Ya hemos dicho que se requieren algunas formas en la oración básica, esta liturgia de la que hemos hablado. Cuando
uno lee en la Biblia, por ejemplo, en 1 Crónicas 29:20, dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, inclinándose a adorar delante de Jehová y del rey. Yo quiero que noten que cuando la Biblia dice se inclinaron, quiere decir que la persona se arrodilló y puso su cabeza en el piso. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Segunda Crónicas 20. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, nosotros a veces no entendemos lo que significa la verdadera adoración y la forma de presentarnos delante de Dios. Segunda Crónicas 29. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que estaban con él le adoraron. Nehemías dice, bendijo en Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, y alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Tenemos mucho que aprender nosotros de los judíos a los que a veces denostamos. Y el Señor también pide que parte de este culto de oración es la presentación de su palabra. Y dice, el Señor quiere que sus ministros prediquen la palabra vivificada por su Espíritu Santo. Y que los hermanos que oyen no deben permanecer sentados en indiferencia somnolienta o mirando al vacío. Nos pide que nosotros estemos atentos con el tema, nos preocupemos. ¿Saben que a mí me gustó mucho cuando yo estuve en una iglesia en Copley, en Ohio, una iglesia de morenos? ¿Cómo vivían el culto de una manera extraordinaria? Yo recuerdo que el predicador decía, hermano, ¿quieren que les diga por qué estamos así? Y se paraba uno ahí en medio y decía, sí, hermanos, dinos. O sea, había un diálogo en el culto. Y a veces el que está predicando no sabe si las otras personas siquiera lo están escuchando. Y a veces los predicadores tienen que decir, amén, hermanos, o no. Y los hermanos decimos, amén. Deberíamos estar diciendo amén a cada rato. Se está hablando la palabra del Señor. Gran parte del servicio de oración, dice, pública a Dios consiste en cantos y oración. Y todo seguidor de Cristo se debe involucrar en esta clase de oración. Y fíjense, el Señor le dijo a Moisés, y diga a todo el pueblo, amén. Así sea. Así ocurre en mí. Cuando Él esté predicando, así sea. Yo quiero que así sea en mí. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias, dice la sierva del Señor, que carezcan de espíritu de oración, mira con gran satisfacción a quienes lo aman y se postran mañana y tarde para pedir perdón por sus pecados cometidos y la bendición innecesaria. Necesitamos el espíritu del adorador. Y quisiera que noten el caso del profeta Elías. Elías, ¿qué le pide a los adoradores de Baal? Dice, bueno, tomen ustedes un buey, sacrifíquenlo, pónganlo sobre un altar, leña, y no pongan fuego, pero pídanle a Baal que descienda fuego del cielo. ¿Qué iban a hacer los de Baal? Iban a adorar a su Dios. De manera que después Elías tenía que hacer lo propio, tenía que adorar a Dios con lo que iba a hacer. Y es interesante que a veces nosotros miramos esta escena y la leemos con toda tranquilidad, pero no nos damos cuenta de lo que significó. Porque la Biblia dice que Elías tuvo que componer el altar. El altar, recuerden ustedes, estaba hecho de piedras. Entonces él solito agarró y empezó a poner una piedra sobre otra, seguramente a ver por la maleza, cosas, las piedras se habían caído, le fue colocando una sobre otra, pero de manera que quedara armado. ¿Cuánto pesa una piedra? ¿20 kilos? ¿30 kilos? Ahí estaba Elías solito, cargando. Nadie lo ayudó. Porque esas piedras después iban a resistir el peso de la
de la leña que se pusiera ahí y el peso de un buey de 400 o 500 kilos. Y después de eso, Elías tomó un buey y lo destajó él solo. Si a mí me dicen, Federico, destajo un buey, yo no tengo ni por dónde empezar. No sabría ni cómo hacerlo. Pero él lo hizo. Solo. Y solamente pidió a Dios, ¿sabe qué? Traigan agua y echen la carne. Porque además cavó alrededor una zanja, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Cavó la zanja, Elías. Esto me dice a mí unas cosas. La verdadera oración, el verdadero culto a Dios, es trabajo, significa trabajo. Para 850 profetas de Baal y de Acera, debe ser fácil matar a un buey entre todos ellos. Pero el pobre Elías es solito. Cada esfuerzo que ha tenido que hacer para eso debe haber sido tremendo. ¿Cuánta leña se necesita? No sé, para quemar un buey de 500 kilos. Y después de cortar un buey hay que subir cada pedazo del buey. ¿Cuánto pesa un pedazo de buey? ¿50 kilos? ¿80 kilos? No sé cuánto. Imagínense subir la pata de un buey encima, ¿no? Y lo hizo solo. ¿Y saben qué? A veces en la iglesia ocurre esto. Ocurre que muchos están como los que estaban ahí en el Monte Carmelo, están viendo lo que los otros hacen, pero no hacen ellos. Ven lo que hacen. Y seguramente algunos habrán dicho, mira, yo creo que he colocado mal la piedra y esa, no, debería haberla puesto un poquito más al costado. Seguramente habría todavía un crítico ahí. Y tenemos muchas personas que están en la iglesia observando, viendo nada más, pero no están compartiendo. Ven a los líderes correr de aquí para allá, preocuparse porque las cosas salgan bien, pero no mueven un brazo. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, lo que está haciendo acá Elías. Elías está adorando y está preparando todo él solo, cuando podrían haber otros ayudados. También me gustaría hablarles un poquito de la adoración y la escatología, porque hemos dicho que la adoración está relacionada con el tiempo del fin. El tiempo del fin se define por quién adoramos y cómo adoramos. Y recuerden ustedes que esto empezó con Caín y Abel, así empezó en un conflicto de adoración. ¿Cómo hay que adorar? Caín también pensaba que adoraba a Dios, pero no lo estaba haciendo. Y hoy el mundo está lleno de Caínes, no porque maten a sus hermanos, sino porque adoran a Dios no como Dios quiere. Bakioki dice, en cierto modo la Biblia es la historia del conflicto entre la adoración verdadera y la falsa. Samuel Bakioki, un gran teólogo bautista que ya falleció. Y Blake dice que, cita a Nicole, que dice, Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo se debe al Creador. O sea, la lucha hasta el final va a ser por la adoración. Oprah Plain cita también a Nichols y dice que el mismo autor recuerda que ciertas confrontaciones entre el bien y el mal en la historia bíblica se relacionan con la adoración. La muerte de Abel a mano de Caín, la disputa entre Elías y los sacerdotes de Baal, la vicisitud de Daniel y sus 3 compañeros hebreos, las tentaciones de Cristo en el desierto, siempre está vinculado al tema de la adoración. Y por eso Apocalipsis 13:4 es increíble, porque dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás. De manera que la gran mayoría de personas están adorando, sin saberlo, a Satanás. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, como la bestia. ¿Quién podrá luchar contra ella? Es tremendo. Ese es el momento final. Y los adoradores lo adoraron todos los malvados de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, la adoración será el centro del conflicto final. ¿A quién adoramos y cómo adoramos? Entonces, ustedes saben lo que dice Apocalipsis 13:15. Se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase.
Ese es el final. El final es un tema de adoración. Entonces, yo tengo que tener muy claro, como cristiano adventista del séptimo día, qué cosa es lo que dice Dios con respecto a la adoración. Apocalipsis 14, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo. Es el llamado de los tres ángeles. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y nos dice, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca, terminará destruido. En este libro de Plain que les he mencionado, que he citado varias veces, cita a Nichol que dice, Francis Nichol que dice, la profecía indica la promulgación de alguna ley de carácter religioso, cuya observancia será considerada como un acto de culto, en el cual el participante reconoce la autoridad de la primera bestia en asuntos religiosos. Eso es lo que va a ocurrir al final. Seremos forzados a diferenciar entre adoración a Dios y la adoración a alguien más que no es Dios. Y dice Ellen White en el Cristo Triunfante que los adoradores se dividen entre los adoradores de la bestia y de su imagen y los adoradores del verdadero Dios. Ese es el final. Por lo tanto, la adoración es un tema central en el plan de la salvación. Y en esto, el tema del sábado es clave, porque sabemos que el sábado es el día central de adoración en la relación con Dios. Y este será también objeto de la lucha entre el pueblo de Dios y las demandas de otros. Sabemos que todo estará centrado en el contraste entre el sábado, el día del Señor, y el domingo, el día de Satanás, la marca de la bestia. Finalmente, lo que nosotros tenemos que solamente esperar un poco más, ¿no? Solamente un poco más, ser fieles un poco más, porque el tiempo parece terminarse. Y nosotros tenemos que saber y estar al lado de los verdaderos adoradores. Ojalá que todos nosotros podamos hacer. Aquí termino yo, dejo de compartir y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa que ustedes quisieran mencionar, encantado de poder responder. Muy bien, hemos escuchado la exposición que Federico nos dio sobre este tema de la adoración. Qué interesante, la verdad es que he aprendido varias cosas. Me gustó mucho la idea, Federico, de este concepto de lo que vendría a ser mi adoración hacia Dios. Este concepto de un continuo, ¿no? Un proceso continuo. Me gustó porque nosotros normalmente a veces decimos, me estoy yendo a adorar a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo aterrizamos todos estos conceptos que has vertido hoy día? ¿Cómo lo aterrizamos en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cómo lo puedo utilizar, ¿no? Y me gustó la parte esta porque me hizo pensar en que definitivamente si yo voy a adorar a Dios como, vamos a decir así, con mi vida, es desde que amanece. O sea, desde que despierto, ¿no? Desde que despierto con lo que hago, desde que despierto, ¿no? ¿Estoy haciendo una buena o estoy haciendo una mala adoración a Dios, ¿no? Si lo primero que hago al abrir mis ojos es reconocer a Dios como Dios nuestro creador, ¿no? Y de ahí, conforme voy caminando en los quehaceres de cada hora y en todas las actividades del día, tener a Dios presente es una adoración continua. O sea, realmente nuestra vida termina siendo la adoración a Dios, tal como Él lo ha querido, ¿no? Pero muchas veces tenemos el concepto de que vamos a ir a adorar a Dios el día sábado, ¿no? Oye, ¿qué están haciendo todos los otros días? Bueno, no lo sé, pero adorar no, ¿no? Y es porque no tenemos a Dios metido en nuestros quehaceres diarios, ¿no? Interesante la figura de esta, vamos a decir así, adoración continua, ¿no? Un continuo movimiento, ¿no? Muy bien, si alguien quiere hacer alguna
¿Alguna pregunta? Había estado viendo el chat, no hay ahorita preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta puede levantar su mano y tenemos ahí a Percy. Percy está levantando su mano para hacer una pregunta. Percy. Tu micro, Percy. Tu micro está apagado. Ah, no vas a hacer la pregunta. Ya, ok, muy bien. ¿Alguien más? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya no le dejaban poner su... Hermano Federico, buenas noches. Ok, muy bien, gracias. He entendido, en resumen, que adoración es obedecer o no. Simplemente obedecer en todo a Dios. Eso es lo que he entendido. Exacto, bueno, has dicho una cosa que es un estupendo resumen, porque recuerden lo que hemos estado siempre mencionando, ¿no? Cuando Dios se presenta delante del hombre, le da instrucciones de cómo relacionarse con él. Y hay instrucciones como por ejemplo los 10 mandamientos que hablan de las formas morales en las que el hombre se relaciona con Dios. Pero hay otros, por ejemplo, como los que he estado citando, que son las formas en las que el hombre adora a Dios, de cómo hace. Pero todas ellas es seguir instrucciones de Dios, o sea, porque no son cosas que yo tengo que hacer, que yo tengo que crear, sino son cosas que Dios ha decidido y me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo de esta manera. O sea, Dios me enseña a mí cómo relacionarme con Él. Y lo que decía Carlos hace un momento es que en realidad nosotros adoramos con nuestra vida. O sea, ¿por qué? Porque yo doy gloria a Dios o no con mi vida. O sea, si la gente dice, Federico Salvador dice que es adventista, pero es un bandido, así, mira lo que he hecho acá, esto que el otro. Entonces, yo no estoy dando gloria a Dios. Estoy dejando mal el nombre de Dios. Entonces, mi vida dice si yo estoy adorando o no a Dios. Entonces la obediencia se ve no solamente en el tema de la obediencia a los 10 mandamientos, sino lo que yo decía hace un momento, ¿no? De los actos de servicio a Dios. Yo adoro sirviendo a Dios. Por eso es que yo, hasta que yo leía Plenk, yo no había notado, por ejemplo, que en la Biblia, cuando hablaba del santuario, decía los sacerdotes que sirvan en el santuario, que sirvan, o sea, usaban la palabra servir para la palabra de hacer el acto de adoración pública. Entonces, el concepto es que yo cuando sirvo a la iglesia, cuando yo sirvo a Dios, estoy adorando. O sea, mi vida, si debe ser una vida de servicio, es una vida de adoración. Entonces, tenemos que entender que la adoración no es un acto que yo realizo en algún momento del sábado, ¿no? Cuando yo llego al templo hasta que me voy o algo parecido, o cuando yo estoy en mi casa y hago mi culto personal o mi culto con mi esposo, mis hijos, ¿no es cierto? No es solamente eso, la adoración, como decía Carlos también, es un proceso continuo, es algo que yo tengo que hacer permanentemente en mi vida. Es una forma de vivir adorando a Dios. Por eso es que los ángeles, yo decía, no, qué aburrido los ángeles, ¿no? Diciendo santo, santo, santo todo el tiempo. Qué aburrido. Que eso les sale el corazón. Ellos han visto este Dios maravilloso que nosotros tenemos. Ellos se sienten felices de hacerlo. Entonces, tenemos que entender que la oración es bastante más de lo que nosotros hemos hecho en los tiempos de culto, por ejemplo, público, ¿no? Sino que es algo mucho más amplio. Pero yo creo que tu resumen es muy bueno. Yo tengo que obedecer a Dios. Porque si mi vida, por ejemplo, desde el punto de vista moral, es obedecer la ley de Dios, yo al obedecer la ley de Dios estoy adorando. ¿No? Federico, antes de darle la palabra a Orlando, o sea que cuando alguien me llama, me convoca para ayudar a alguien, y yo no lo hago, no estoy adorando a Dios. Estoy dando un buen ejemplo. Y peor todavía si la iglesia me llama para servirle en algún ministerio. Y digo, mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo para estas cosas. Sí, puedo ayudar en otras cosas, ¿no? Pero
no me pidas que sea pues tesorero, una cosa así, ¿no? O sea, ahí estamos dejando de adorar a Dios, hasta en lo más mínimo, ¿no? Es interesante. Yo creo que Dios, por ejemplo, va a comprender las diferencias individuales que existen, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, bueno, una madre soltera que tiene 5 hijos, pues, ¿qué le voy a pedir yo que esté haciendo, pues, 1000 cosas? Porque no va a tener tiempo ni para cuidar a sus pequeños, ¿no? Pero vemos muchos más personas fuertes y con capacidades que no lo hacemos, ¿no? O sea, personas que sí podemos hacerlo, pero dejamos, igualito que en el caso, por eso mencionaba el caso de Elías, ¿no? Elías solito tiene que limpiar la maleza, porque está abandonada, dice, la Biblia dice que estaba abandonado el altar. Y él tuvo que recomponerlo, habrá tenido que sacar malezas, arrancar, sacar la tierra, agarrar las piedras y poner, ¿cuánto pesa cada piedra? Yo me acuerdo cuando en mi casa, la casa de mis padres, mi papá trajo un picapedrero para hacer una pared ahí, ¿no? Y yo veía las piedras que él manejaba y yo traté de mover una piedra y no podía ni moverla. Yo era chico todavía en ese entonces, ¿no? Bueno, no tan chico, era un jovencito, pero... Y este tipo agarraba y manipulaba las piedras, iba cortando. Yo me imagino a Elías cargando esas piedras y colgando una encima de otra. Y bien puestas para que después soportaran a un buey de 500 kilos, ¿no? Y solito lo hacían. Entonces, a veces en la iglesia muchos somos espectadores, ¿no? Miramos, está bien, ¿eh? Y después nos quejamos, ¿no? No me gustó cómo dijo el pastor, ¿no? Ese cantante no me pareció tan bueno. O sea, es tremendo. Muy bien. Es tremendo, pero es la realidad. Sí. Muy bien, Federico, muchas gracias. Pasamos la voz entonces ahora a Rolando. Rolando, tu micro. Oh, Chico, habiéndote escuchado y habiendo leído las citas que has colocado y la posición de personas que no son necesariamente adventistas con respecto a lo que es adoración, en este momento tú has hecho una dicotomía en cuanto a lo que es adoración y en cuanto a lo que es participar de una oración, donde tú sabes que no se está adorando. No, muchas veces, voy a hablar de lo que muchas veces sucede, ¿no? Y es que dentro de la misma adoración, en el culto divino, que es la parte central del día sábado, se fomenta el desorden desde el púlpito, ¿no? Cuando en un momento dado dicen esto, no quiero ser criticón, pero estoy hablando de algo que sucede y que nadie va a decir que es mentira, porque lo han visto y muchas veces se ha participado de ello. Cuando te dicen, salude al hermano que está en la otra nave y en otra nave, y la gente se separa, y más de una vez alguien que quiere saludar a uno que está delante mío pone su brazo por encima de mi cabeza. Y la verdad que no soy muy amigo de ese tipo de acciones, ¿no? No porque sea un maleducado, sino porque creo que se está rompiendo lo que es reverencia dentro del servicio central, ¿no? Cuando tú ves ese tipo de adoración musical que sabemos que no es la correcta, pero que la sufrimos de todas maneras, y cuando una vez hemos visto que la ironía y el sarcasmo viene desde el micro, ¿cómo podemos sufrir eso nosotros? Quedarnos callados y no poder levantar la voz, aunque deberíamos hacerlo, pero en aras de las apariencias nos callamos la boca, ¿no? ¿Por qué no somos como Elías, no?
si Jehová es Dios, pues adórelo, pues, ¿no? Si Baal, entonces váyase con él. Entonces, cuando se coloca todo, cuando yo coloco, o cualquiera que ha escuchado tu disertación, coloca todo eso delante de lo que ve, es insufrible. Es insufrible. Entonces, particularmente, más de una vez, habiendo leído estas cosas que tú has comentado, me he quedado sentado, no me he parado, no he dicho amén, ¿no? No he levantado la mano, y la gente te mira como bicho raro y dice, bueno, pues nada contra la corriente, ¿no? O te pueden poner la etiqueta que tú ya sabes. ¿Cómo asociar esto, ¿no? ¿Cómo asociar todo esto que tú has dicho y tener que callarse la boca? Eso es. Bueno, es que yo creo que no hay que callarse la boca. O sea, yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que ir diciendo, especialmente los que somos líderes de iglesia. Tenemos que ir presentando esos temas con cuidado, con respeto y todo, pero con firmeza, porque aquí no es asunto de opiniones. Aquí no estamos opinando si la guitarra es adecuada, ¿te das cuenta? Porque no tendría cómo decir yo me acuerdo cuando yo recién empezaba en la iglesia de Miraflores, había un hermano que tenía la edad que yo tengo ahora, la tenía en ese tiempo, ¿no? Y entonces decía que la guitarra era para los bohemios, y la guitarra no debía entrar a la iglesia, decía él, ¿no? Yo no estoy seguro de que sea así, pero él tenía su opinión, ¿no? Pero de repente lo que él dice de la guitarra, yo lo digo hoy día de la batería, ¿no? Para mí el tambor no debía entrar en la iglesia, ¿no es cierto? Ya me refiero a la batería, ¿no? Entonces, pero yo pienso que no tenemos que hablar de estas cosas en los lugares donde debe hablarse, ¿no es cierto? De esas cosas, hay que hablarlos. Hay que hablarlos en las juntas, en las reuniones, hay que hablarlos con los dirigentes, hay que decirle a los pastores. Porque a veces todos nos vamos perdiendo de vista estas cosas, ¿no? Y al perderlas de vista, al no practicarlas, se nos hace natural las otras formas. ¿Se dan cuenta? O sea, nos parece ya normal porque ya lo hemos visto hacer en todos lados. Entonces, pero por eso decía yo, cuando uno compara lo que enseña Elena de White sobre cómo debe funcionar el culto con la forma en la que nosotros lo hacemos, y miren, no vamos a hablar todavía de la música, no vamos a hablar de la otra, ¿no? No vamos a hablar todavía de la música, pero cuando hablemos de la música hay otro tipo de cosas. Cuando hablamos de la oración hay otro tipo de cosas que están relacionadas con esto. Entonces, si nosotros sabemos que la adoración finalmente es el punto de quiebre, la piedra de toque, ¿no? Para diferenciar a los salvados de los perdidos, es que es lo que tenemos que hacer con la adoración. No puede ser que nos digamos a nosotros mismos, no, está bien como se hace acá y bueno, más o menos. No. O sea, porque Dios me pide una adoración que es totalmente diferente de lo que yo le estoy brindando como iglesia. Entonces tengo que agarrar y decir, ¿qué tengo que hacer con la adoración? ¿La voy a seguir? Porque fíjense lo que he mencionado, y quiero usar algunas palabras. La adoración habla de honra. O sea, yo honro a Dios con mi oración, con mi adoración. Por lo tanto, si yo no hago la adoración correcta, ¿qué estoy haciendo? Estoy deshonrando a Dios. ¿De acuerdo? Yo estoy dando gloria a Dios con la adoración. Si no lo hago, le quito gloria a Dios. Y lo que es peor, se lo quito delante de otras personas que no lo conocen. Y que de repente van y dirán, esta es la forma de adorar normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, pienso yo como iglesia en general, no mi iglesia de la Molina, que también tiene cosas que tiene que corregir, o tu iglesia en
tendrá cosas de corregir, sino que yo creo que si le preguntamos a cualquiera que lea esto y lo compare contra el culto que está haciendo en su iglesia, se dará cuenta que no está haciendo lo que debe. Y por eso decía yo, no es una opinión. A veces una vez le mandé un tratado a una persona que hizo una pregunta sobre un tema, me dice, pero esta es su opinión, ¿no, hermano? Le digo, no, no es mi opinión. Le digo, yo no doy opiniones. Yo escribo ahí lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, lo que dicen los teólogos más importantes de la Iglesia Adventista, lo que dice el comentario bíblico, el diccionario adventista. Vayan a disputar con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una opinión. Lo que estamos hablando son las cosas que Dios dice sobre la verdad de la adoración. Y lo dijo a través del Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Porque sabía que la adoración, igual que en el tiempo pasado con Israel, la adoración fue la causa de la caída de Israel. El pecado fue por la adoración a dioses falsos. Y el mundo de hoy está perdido por la misma razón. Entonces, yo pienso que no tenemos que callarlo, no tenemos que decirlo en los lugares y momentos y a las personas correctas, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, pero con la firmeza que de aún así dice Jehová, ¿no? ¿No? Federico, yo creo que el tema es un tema muy, muy bueno en lo que debería de ser el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros damos estudios bíblicos, muchas veces con la fe de Jesús, en ningún lado nos enseñan esto. No hay un conocimiento para un nuevo converso al cual se le llame o se le enseñe cómo debe adorar. Todos los nuevos conversos nacen en la iglesia sin saber este tema. Por lo tanto, es una responsabilidad, entre otras, de las dirigencias. Por ejemplo, acá hay muchos predicadores. Este es un tema que ahorita hay material. Yo te escuchaba y decía que hay un material importantísimo. Este es un tema que debería ser llevado al púlpito y enseñar a la feligresía lo que hemos aprendido hoy día, qué cosa es adorar. Porque cuando tú tomas una foto, un video, a cualquier sesión ahora, yo creo, me atrevo a decir, en todas las iglesias, tú vas a ver ahí a la gente mirando su celular, chateando, conversando, haciendo de todo. Entonces ya están fuera de lo que es el tema de la adoración, ¿no? Han ido a adorar, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Probablemente por desconocimiento. No hay un proceso en la iglesia que nos enseñe cómo adorar. Hoy día lo discutimos como creencia, pero no hay un proceso. Todos entramos a la iglesia sin saber qué hacer y hacemos lo que vemos que lo que los demás hacen. Entonces, este es un tema que debe ser enseñado, como tú dices, con firmeza, pero con mucho amor. No es un tema para salir al púlpito y decir a todo el mundo que son unos desadaptados, ¿no? Sino enseñar con firmeza, pero enseñar. Y ese es un reto que creo que por lo menos nosotros deberíamos plantearnos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna consulta, una pregunta? Permíteme añadir algo a lo que has mencionado, Carlos. Es totalmente cierto. O sea, hace algunos años, conversando con algunos amigos, ellos me decían lo siguiente, ¿no? Que hay una diferencia, hay una distancia, por decir algo, entre lo que te enseña la fe de Jesús, digamos, que es el método de preparación a los catecúmenos, digamos, ¿no? ¿No? Y lo que, por otro lado, son los conocimientos teológicos que los pastores estudian en las universidades, ¿no? Entonces, hay un espacio acá grande entre estos dos extremos que a veces no ha sido llenado con la literatura o la preparación suficiente para los laicos. Entonces, esa es la razón por la que yo he empezado a escribir, para tratar de llenar ese vacío, esa distancia. ¿Te das cuenta? Porque necesitamos conocer de manera práctica lo que significa adorar. Exacto. Y necesitamos que no sea la opinión de un pastor o un laico, de nadie,
sino la palabra de Dios la que te diga, esto es adoración, ¿no? Ahora de esta manera, esta es la forma. Tanto para la oración pública como la privada. Tanto como para la adoración en un momento, como es el culto de oración, por ejemplo, la escuela sabática, que para mí también es igualito, es un culto de oración, ¿no? Pero a diferencia también de mi adoración diaria, en todo momento, cuando yo me relaciono con Dios, ¿no? Y el tema del servicio, que tú mencionaste muy bien, también es cierto. O sea, a veces dejamos que los demás estén haciendo la tarea cuando yo también podría hacerlo, ¿no? Rolando levantó su mano. Está sin micro, Rolando. Bueno, mientras Rolando recupera su audio, ¿no? Para todas aquellas personas de este grupo que están dando estudios bíblicos, se les hace un llamado y un reto, ¿no? Porque yo doy estudios bíblicos y utilizo también la fe de Jesús, ¿no? Que tiene 20 lecciones, ¿no? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos escuchado hoy día y hay que poner la lección número 21. No vamos a terminar la fe de Jesús con nadie mientras no le pongamos la lección 21, que va a ser un resumen de lo que significa la adoración en la iglesia. ¿Qué les parece? Yo lo voy a hacer, voy a sacar material de todo lo que Fico ha presentado y haremos una lección número 21 para que nadie diga, oye, a mí no me enseñaron esto. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, cuando Carlos estuvo diciendo acerca de que no se enseñaba lo que era respecto a lo que es adoración dentro de la iglesia, yo estoy completamente de acuerdo con él. Yo creo que es revelador el estudio de esta noche, ¿no? Es revelador. Pero sin ánimo de querer molestar o seguir molestando, digo, hay una práctica que se ha hecho común con todas las personas que salen al frente muchas veces a dar el mensaje central, ¿no? El mensaje central, dar el sermón. Más bien deberían dar un estudio más que un sermón, pero la premisa es, haciendo referencia a un chiste, ¿no? Que más de uno lo usa de muleta. Bueno, a mí me han dicho que aquí pregunté hasta qué hora puedo predicar, y a mí me han dicho que puedo predicar toda la hora, pero acá la gente se va a las 12. Y la gente se ríe, ¿no? Y ese es el inicio, es la entrada al sermón. Es la entrada al sermón. Entonces, más de una vez después de eso le he dicho a la persona que ha predicado, le digo, si tú crees que el mensaje, y se lo he dicho a pastores, ¿eh? Si usted cree que Dios lo puso hoy día ahí al frente, pues usted le ha robado el tiempo a Dios. Porque usted viene a alimentar a un pueblo, pero sin embargo le ha robado el tiempo a Dios. ¿Cómo puede ser posible que una persona diga eso? Y un sermón que supuestamente ya dentro de lo establecido te dicen, porque a mí me lo dijeron una vez, no puedes dar un sermón de más de 25 minutos porque está comprobado científicamente que después de eso pierde la atención. O sea, yo, en el tiempo de la NG de Juan que hubieran dicho, ¿no? Se hubieran ido corriendo, ¿no? Entonces, cuando Carlos dice que no se enseña adoración, de una manera explícita e implícita, el que está al frente lo está haciendo. Está desdeñando lo que es el trabajo de un predicador. Entonces, hermanos, digo, si alguien sale así al frente y encima el día martes estuvimos con Jaime, ¿no?
hablando de las frivolidades en el púlpito, y es algo que yo había leído anteriormente. Es increíble, ¿no? Lo que Elena G. de White. Si tú, Fico, pones lo que has hecho y lo pones al lado las frivolidades sobre lo que escribe Elena G. de White, es la guillotina ya. Es la guillotina. Por eso, yo recuerdo hace 27 años, ¿no? Yo extraño mi iglesia. Estoy en mi iglesia de los sermones de 1 hora 20, de 1 hora y media. Extraño eso, ¿no? Cuando los padres de esa época tenían a sus hijos sentados al lado. Pero esos chicos que ahora son padres, les han enseñado al revés las cosas. Y ahora más de uno se disculpa con que mi hijo tiene hambre. Y yo no sé qué van a hacer cuando sus hijos tengan hambre de la palabra de Dios y no hay nadie que se la dé. Porque ellos son los primeros que se la han quitado. Eso es lo importante, ¿no? Y yo se lo he escuchado a pastores supuestamente líderes y personas que son muchas veces esperadas para una prédica decir eso. A mí me han dicho que puedo predicar lo que quiera, pero yo me voy el resto se va a las 12. O sea, ¿cómo se pueden burlar del sitio más sagrado? Que Elena G. de White dice que el púlpito es el centro, es lo más sagrado que hay dentro del templo. ¿Y cómo se pueden burlar tan abiertamente? Por eso es que decía que la ironía y el sarcasmo muchas veces viene de frente hacia nosotros. ¿Y qué? Y si yo sentiría vergüenza de llevar a una persona y que escuche eso, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Rolo? Que así como nosotros tenemos que hacer docencia en la iglesia, digamos, sobre estos temas, creo que también hay que hacer docencia en el tema de la predicación, ¿no? Porque a veces se habla mucho de homilética, digamos, de cómo preparar un sermón o cómo exponerlo y qué sé yo, ¿no? Pero Elena de White tiene también, y usted me ha escuchado leer una pequeña parte sobre lo que ella dice sobre la actitud con la que el predicador debe llegar al púlpito y el contenido de lo que debe tener. Y fíjense que yo siento que estamos teniendo una paulatina, un verdadero descenso de las normas, ¿no? Y nos está pasando lo de la rana en la olla, ¿no? Nos están cargando poquito a poquito la olla y nos estamos acostumbrando a la tibieza y nunca nos damos cuenta que ya nos están cocinando. O sea, ¿por qué? Porque cada vez es más evidente esto, ¿no? Y fíjense, no, yo no quiero hablar del siglo pasado, del siglo antepasado, en todo caso, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando el culto se realizaba en las iglesias donde yo estaba hace 30 años, tenía otra cosa. No solamente la duración del sermón. ¿Tú crees que se me iba a ocurrir, por ejemplo, no sé, pues decirle al pastor, no sé, oiga, pastor, ¿sabe? ¿Tiene 20 minutos nomás? ¿Quién iba a atrever yo a decirle al pastor eso? Se me anda por ahí. El pastor predica usted hasta la hora que quiera. Este pueblo necesita alimentar su palabra, ¿no? Pero ahora a veces tenemos mire, por eso es importante lo que yo decía hace un momento, hermanos. Todo el tema del culto, de esta liturgia, tiene importancia. Porque ustedes no me dejarán mentir. Cuando ustedes suman todos los minutos que se dedica a todo lo demás, en comparación a lo que se dedica a predicar, dedicamos más tiempo a esto, que sí, que el saludo, que el esto, que los anuncios, que el canto, que la oración por fulano y la oración por mengano y al final, la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos culpables, pienso yo, de que no nos estamos dando cuenta que estamos en la olla, nos están calentando poquito a poquito, ¿no?
y lo estamos dejando pasar. ¿No? Y a mí me han dicho, por ejemplo, cuando llegué una vez a alguna iglesia, no me decían a cuál, hermano, mire, usted tiene que hablar. Disculpe, pero yo voy a dar el sermón hasta que lo tenga que dar. Si usted se cansa, usted se puede ir. Pero los temas que tenemos que dar tienen que ser escuchados. ¿Se dan cuenta? Y los otros son los contenidos. Si yo estoy viviendo, como todos decimos, estamos viviendo en el tiempo del fin, yo debo estar hablando hoy día ¿de qué? De la verdad presente en los cultos de los sábados. Cada día que se predique un sábado deberían hablar de la verdad presente, de los temas de los cuales va a depender la salvación de las almas. Entonces tenemos que hacer eso. O sea, pienso que todos tenemos que hacer docencia y tenemos que hablar estas cosas, tenemos que decir con respeto, con cariño y toda la cuestión, sin amargura y toda la cuestión, pero tenemos que decirlas. Muy bien, Federico, tenemos a Ricardo Ordóñez que también ha levantado su mano para intervenir. Y Ricardo. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. En sí, hermanos, en realidad yo tengo como 20 años en la iglesia adventista. Sí, observo varios detalles, como hoy ya se está sabiendo, pero me gusta mucho aprender. Y el tema de la adoración, bueno, lo estoy aprendiendo más todavía. Pero tengo una gran preocupación, hermanos. Más que nosotros, los adultos, es para los jóvenes. Tengo un hija de 15 años, tengo jóvenes. Ellos, ¿cómo van a continuar en el ritmo de la espiritualidad? O sea, ¿cómo van a seguir con la iglesia? ¿Qué le estamos dejando? ¿O qué van a heredar, digamos, no? Entonces, yo veo mucho, como tengo una hija de 15, veo la vestimenta, veo la música, veo los programas. Por ejemplo, este sábado toca los 170 años de la Escuela Sabática. En realidad está bonito, pero hay otros programas que son seculares, yo lo llamo así, ¿no? Día del Padre u otros detalles. Entonces, pero si hablamos de la Escuela Sabática, tiene sus orígenes buenos, unos buenos estudios, unos buenos análisis. Incluso fue todavía para jóvenes. Y ahorita hemos descuidado la escuela sabática. No se le escucha a Ricardo. Estoy muy agradecido por todo, por la enseñanza y por estar en este grupo. Esa es mi Gracias. preocupación, hermano, por los jóvenes. Okay. Gracias, Ricardo. Sí, en realidad, miren, yo llegué a la iglesia cuando tenía 23 años y yo le comentaba a mi esposa hace unos días que es muy diferente un joven de 23 años, como yo llegué a la iglesia en 1977. Los que quieren pueden calcularlo, por si acaso tengo 69. Es muy diferente un joven de 23 años en esa época de un joven de 23 años hoy. La diferencia es abismal. Y no es porque los de allá fuéramos mejores o peores, sino es la cultura que ahora rodea nuestro mundo hoy. Entonces, tenemos una cultura que es lo que estudiosos lo llaman ahora postmodernismo, ¿okay? Que ha destruido muchísimos conceptos. Entre ellos, por ejemplo, el tema, por supuesto, de la sexualidad, el tema de lo que es el trabajo. La gente quiere ganar dinero sin hacer nada. O sea, entonces, vivimos en un mundo muy complicado, muy diferente. Entonces, los que son padres ahora de adolescentes, ¿eh? Ya mis hijas están criadas, ya están casadas y tienen sus hijos, y ya uno ya está empezando a ser adolescente, tienen un trabajo duro. Pero para eso hay grandes libros. Hay un libro que se llama Mensaje para los jóvenes. Los que tienen más chiquitos, hay otro libro que se llama Conducción del Niño. Hay que leérselo, pero de tapa a tapa. Y leerlo y volver a leer y estudiarlo. Y después leer Mente, Carácter y Personalidad. Y leer el Hogar Cristiano. Hay unas enseñanzas extraordinarias. Lo tenemos que leerlas. Nosotros en este siglo, en el siglo y en el pasado, somos bendecidos por haber tenido a esta hermana Elena de White que escribió tanto para nosotros. 100.000 páginas. 100.000 páginas el escrito.
Y algunos no han leído ni el conflicto de los siglos, que tiene 500. Entonces, tenemos tanto que aprender y tanto que enseñar también, que nos va a faltar el tiempo y la vida, nos va a faltar, pero yo pienso que este tipo de grupos tienen que ser cajas de resonancia, ¿no? Tenemos que pensar en lo que hemos escuchado, volver a leerlo y decir, ¿qué vamos a hacer en mi iglesia con respecto a esto? Y cambiar totalmente. Yo pienso que tenemos que cambiar totalmente lo que estamos haciendo en el culto de arte. Tenemos que cambiarlo. Lo que estamos haciendo no se parece al culto que el Señor espera. No se parece. Hemos perdido de vista que el culto debe ser agradable a Dios y no al adorador, que son dos cosas distintas. El culto agradable a Dios. Nunca dice la Biblia que el culto tiene que ser agradable al adorador, sino agradable a Dios. Entonces, simpatizo con lo que dice Ricardo, porque claro, tiene una hijita jovencita, ¿no? Está toda en la etapa del cambio, ¿no? Las jovencitas empiezan a cambiar a los 13, 14 años. Los varones a los 15, a los 16 están mutando, ¿no? Pero tenemos que enseñarles, así dice Jehová. Es tarea de cada padre y madre, ¿no? En sus hogares, ¿no? Muy bien, Federico, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, intervención? Muy bien, bueno, entonces vamos a ya dar por concluida nuestra reunión y vamos a pedir a Rafael que nos despida en oración. Rafael. Buenas noches, queridos amigos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Interesante el estudio de esta noche. Los invitamos entonces a nuestros queridos hermanos para la próxima semana, el próximo jueves a las 7:45, con la continuación de este tema de estudio, la adoración parte 2. Estoy seguro que hay mucha más información que brindar y sobre todo que aprender. Entonces, para despedirnos, les pido que me acompañen con una oración, inclinen sus rostros para poder dirigirnos a nuestro Señor. Querido Padre Celestial, te agradecemos inmensamente por la oportunidad que nos das de participar en este momento de estudio. Tenemos tantas cosas que aprender, Señor, y practicar con respecto a la verdadera oración que tú buscas. Permítenos, Señor, ayúdanos, motiva nuestros corazones a realizar una verdadera oración que simbolice servicio, que simbolice, querido Padre, obediencia. Permítenos, querido Señor, estar dispuestos siempre a servirte donde tú nos llames, en el lugar donde tú nos ubiques. Y que podamos, Señor, con nuestras acciones glorificar tu santo nombre, querido Padre, con gratitud por lo que tú siempre haces por cada uno de nosotros. Ahora, al cerrar este programa, te rogamos una bendición especial para cada una de las familias a cual representamos y que tu gracia nos siga sosteniendo, querido Señor, el día de mañana. Te rogamos estos favores, por amor a tu Hijo amado Jesús, te suplicamos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos también. Ha sido muy, muy grato poder verlos esta noche. Nos encontramos el próximo jueves. Barbarita, Enriquito, Percy, Sarita. Bendiciones, feliz noche. Bigotón. Luego, cuídense, un abrazo a todos. Mari Carmen, ¿cómo estás? Nivio, Un abrazo, Rafael, hermano. Bendiciones. familia Valencia, creo que estaba ahí, ¿no? Familia Valencia. Qué bueno verlos, de verdad. Se les extraña. Gracias, bendiciones. En la carpeta. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Gracias. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, gracias. Una Gracias, feliz Rico. noche. Gracias, gracias.